Hoy conversamos con el subdirector nacional de prensa del presidente Luis Abinader sobre su discurso y sus diferentes aspectos, entre otros temas de interés. Con nosotros, el abogado e ingeniero agrónomo Lucildo Gómez. Bienvenido. Lucildo Gómez, subdirector de prensa del presidente Luis Abinader. Lucildo Gómez, subdirector de prensa del presidente Luis Abinader. Lucildo Gómez está con nosotros. Lucildo, ¿cómo está usted? Nelson, ¿Usted está bien? satisfecho. Primero después de un concierto popular de música, de merengue, de salsa, y ahora, bueno, con esa presentación, Sí. yo estoy ligero. ¿Se siente cómodo? Estoy ligero. Qué bueno. Muy cómodo. Qué bueno, que usted es amigo mío de muchos años. Así es, así es. Y qué bueno que esté en el programa. Yo muy agradecido. Ustedes saben que este programa existe, ¿verdad? Ustedes, lo del PRM, los que trabajan prensa, publicidad. Nelson, usted sabe que lo que pasa aquí en comunicación, yo tengo conciencia de todos los elementos. Ok, ya, Usted lo está sabe, bien. usted lo Ya, sabe. está bien, está bien. Vamos a hablar al granel del discurso del presidente. Mire, Nelson, el presidente, esa rendición de cuentas, es la primera rendición de cuentas que yo he conocido en la República Dominicana con seriedad, con amplitud y referida a lo que es una rendición de cuentas. Aquí los presidentes habían usado ese espacio para depositar las memorias y hacer un discurso político sin dar la información de lo que es su gestión gubernamental, que es lo que manda la Constitución en su artículo 128, literal F. Eso es lo que manda la Constitución, que el presidente deposite la memoria de los ministerios y que presente la gestión de su gobierno en el año anterior. Y eso fue lo que hizo el presidente, con mucho detalle, con muchos números serios, porque la seriedad de esos números no hay que buscarla más que en la honestidad del presidente con que ha ejercido el poder y también en que no son números que han aparecido en un año una vez, sino que son números que todos los días la sociedad lo va viendo, porque para poner solo un ejemplo, aquí supimos de los subsidios que cada semana el presidente invertía 1.400 millones, 1.700 millones, 1.300 millones, y de ahí sale los 38.000 millones de pesos que se invirtieron. Bueno, entonces eso no hay como refutarlo. Y cada uno de los hechos que el presidente presentó, bueno, pero la economía, ¿cómo está la economía de este país? No hay como refutarlo, porque no es el gobierno que la ha presentado. Okay. La ha presentado el gobierno, pero la han presentado todos los organismos internacionales. Se había vaticinado que así iba a terminar la economía. Y bueno, aquí nada más hay que ver cómo las inversiones están llegando, las inversiones de zona franca, cómo el empleo está creciendo. Y el presidente hizo esa rendición de cuentas tratando cada uno de los sectores que tienen que ver con el gobierno y con el país, y fue detallándolo uno a uno, de manera que por primera vez la República Dominicana ha tenido un 27 de febrero donde un presidente con mucha seriedad, con mucha honestidad, pero con datos muy concretos, ha ido al Congreso Nacional a presentar su memoria. Muy bien, la oposición y quien compra arroz, plátano, carne, dice que estaba esperando otra propuesta con relación a la canasta familiar. Mire, yo tengo una teoría de hace mucho, que los políticos dominicanos hablamos de espalda. ¿Cómo así? Bueno, usted dice una cosa, la explica, y ellos no la oyen y dicen otra. ¿Cómo que habla de espalda? Hablar de espalda es no escucharse. Ah, ok. Y si el presidente... Pues aquí hay candidatos que hablan de espalda y gozan muchísimo. Aquí no se escucha a la gente. No, porque sabe, porque uno sabe lo que usted está hablando. Dígame una cosa, si aquí estuvimos en una pandemia durante
bueno, la conocemos, una pandemia donde el país y el mundo estuvo cerrado, donde no se producían bienes, donde no se producían artículos de ninguna especie porque la gente estaba en su casa y se estaban dando subsidios para que la gente pudiera vivir. ¿Y qué podía pasar si un país o el mundo no produce? Bueno, que se encarecen los productos. Entonces no es culpa de un presidente ni de otro. Después de eso llegó la guerra de Ucrania. Ahí se produce una gran cantidad de materia prima y de alimentos que lógicamente pues eso tiene que encarecer. El mundo está encarecido. O sea, los plátanos tienen que ver con eso. Sí, claro. Es pasar bebo. Los plátanos tienen que ver con eso. Con eso, con la guerra. Recuerde que los plátanos estaban aquí a peso. Lo vendió el gobierno de Luis Abinader. Sí. Estando a 4 y a 5, lo vendió a peso. Y hay todas esas cosas, nosotros tenemos que estudiarlo. Bueno, si usted va a comprar un churrasco, tiene que tirarse eso, pero usted puede comprar también ¿Pero que eso es para carnaval? No, un combo. Usted podía comprar un combo en un supermercado con 1.000 pesos. Pero mire, Nelson, todos esos factores encarecieron al mundo. Sí. La inflación de la República Dominicana es una de las más bajas. Está en 7.6, cuando el mundo entero está por encima de 12, 15, 16, 17. Pero vamos a poner una cosa. Si esa carestía ha sido así, ha estado de esa manera en el mundo, algo tuvo que hacer el presidente para que aquí tengamos alguna estabilidad de precio. Y yo quiero que eso que hizo el presidente, nosotros lo veamos de la propia voz del presidente. ¿Está ahí? Ojalá lo podamos oír. Dale allá. De la voz del presidente. ¿Por qué que aquí hay una estabilidad? Cubrir el déficit de las distribuidoras de electricidad afectadas por el incremento en los combustibles. Es decir, hemos destinado 240 millones de pesos diarios solo en esta crisis para proteger a las familias dominicanas. Durante el año 2022 se destinaron más de 38.000 millones de pesos para subsidiar el precio de los combustibles, más de 4.400 millones. Entonces, mire, 38.000 millones para subsidiar el combustible, 4.000 y pico de millones para subsidiar la harina, los fertilizantes, las grasas comestibles. Bueno, pero eso fue que lo aguantó un poco. Y de todos estos millones, oiga, hay 44.000 millones de pesos para subsidiar el déficit de las EDE. ¿Tú sabes que fuera bueno? Y 1.000 millones para subsidiar el transporte. Con pistola. Y entonces... Fuera bueno que de todos esos millones saquen uno para subsidiarme a mí. Yo creo que sí, que eso... Necesito un subsidio. Que su familia lo va a agradecer. Para no tener un suicidio. Su familia lo va a agradecer. No, pero de verdad que si el presidente no hace esos esfuerzos, el país estuviera en unas condiciones muy graves y estuviera parecido al nivel de inflación que tienen los otros países, porque aquí es verdad, las cosas están más caras, pero no podemos pensar que íbamos a pasar por toda esa crisis y que todos los productos iban a estar más baratos. Eso es demagogia de la oposición. La oposición sabe bien. Ustedes manejan los números reales. Después del discurso, ¿ustedes han realizado alguna medición? Debe haberse realizado. Yo no tengo la información. Ahora, yo sí sé que donde quiera que voy, encuentro reacciones positivas del discurso del presidente. Por ejemplo, el sector empresarial aquí ha opinado casi en la generalidad y ha dicho que es un discurso positivo, que tiene las referencias reales. El sector empresarial. Sí, bueno, la mayoría de los dirigentes del sector empresarial. Sé que en algunos programas televisivos de gente que son unos genios de la economía han hablado de la bondad de ese discurso y creo que la gente lo ha aceptado como un discurso positivo, un discurso serio, responsable. Y bueno, aquí hay muchas pruebas. ¿La reelección va? Aquí hay muchas pruebas. Ah, eso se escuchó. La reelección va. Mire, yo siempre he dicho que la reelección de un presidente va a depender de que sus actos hagan que el pueblo lo asimile. Los actos del presidente Luis Abinader no tienen duda. Y si usted quiere saber si son actos que merecen
que un presidente se mantenga, nada más mire cómo ha manejado el presidente el erario público. Nada más mire cómo ha manejado las acciones con lo que se equivocan en el manejo del erario público. Y mire además lo que está sucediendo en Manzanillo, con una inversión de cerca de 1.750, 2.000 millones de dólares. Mire lo que está pasando en Miche, mire lo que está pasando en Pedernales, mire lo que está pasando en su casa, en Santiago, porque podemos hablar mucho de lo que no vemos y de lo que no conocemos, pero los políticos de Santiago tienen un gran problema. ¿Cuál es? Porque ¿cómo van a desmentir? ¿Y cuáles son los políticos de Santiago? ¿Cómo van a desmentir al presidente? Si el presidente llegó el sábado, inauguró la carretera de la Germana Mirabal. Sí. Y la semana antepasada había inaugurado la carretera de Juan Veras, El Higo y La Cumbre. Y aquí, mire, usted ha visto el avance del teleférico, cómo está. Va rápido. Y va ha bien. visto el avance del monorriel, cómo está. Va Y bien. cada una de las acciones que el presidente ha emprendido aquí es caña para el ingenio. Entonces, los políticos de aquí van a tener mucha esa dificultad. puntualización que tiene el presidente para Santiago, ¿es porque haberle candidato? Mire, yo soy el que llevo la cuenta, no sé si mucha gente lleva la cuenta, pero el presidente ha venido a Santiago promedio más de una vez por mes. ¿A qué que viene quitando? Bueno, aquí vino la primera vez e hizo su primer consejo de gobierno en las oficinas de APEDI, y ahí fue que surgió el trombo de acciones que iba a hacer aquí en Santiago, y cuando se hizo Expoferia, vino y presentó formalmente todo lo que se iba a hacer en Santiago, y se está haciendo en Santiago. Amén. No, si es por Santiago, Santiago está totalmente orgulloso de lo que ha hecho el presidente. Y dicen que el país, que como va Santiago, va el Cibao, y como va el Cibao, va el país. Entonces, no tenemos duda de que el presidente tiene la posibilidad de ser reelecto nuevamente. Gracias, Lucilo. Con alto placer, de verdad que sí. Canta Lucilo, Gracias muchachos, a ti, corran. gracias a ti, Y gracias dice, a ti. soy suyo. Muy agradecido, muy Siempre agradecido. suyo.